Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Federico Herrera, soy tutor de la cátedra de Biología y los voy a acompañar en este video del capítulo 15 sobre los principios de la evolución. La evolución es un concepto unificador porque une todas las ramas de la biología y es un cambio que ocurre a lo largo del tiempo en las características de una población. Antes de Darwin, quien vivió en el siglo XIX, la, la biología estaba influenciada por la religión. El creacionismo decía que todas las especies fueron creadas por Dios todas al mismo tiempo y hace unos 6000 años aproximadamente, porque esa era considerada la edad de la Tierra, según la Biblia, y las especies eran inalterables, es decir, que no cambiaban a lo largo del tiempo. Fue hasta el siglo XIX en el que empezaron a surgir pensamientos, ideas que trataban de explicar la diversidad de la vida. Uno de ellos fue Jean-Baptiste Lamarck, quien se dio cuenta que los fósiles más antiguos eran más simples y que entre más cercanos a la superficie, más similares a los organismos de hoy en día. Él formuló la hipótesis herencia de las características adquiridas a través del uso y del desuso de las partes. Esta hipótesis, en otras palabras, quiere decir que todas las características que se adquieren en la vida pueden ser transmitidas a sus descendientes. El ejemplo clásico es el de una jirafa, que durante toda su vida trata de alcanzar las hojas cada vez más altas. Entonces durante toda su vida va estirando cada vez un poquito más su cuello. Cuando tenga una cría, iba a pasar ese estiramiento de su cuello que logró a lo largo de su vida a sus crías. Esto es igual que si yo les dijera, bueno, el hombre de la imagen en la derecha puede tener un hijo y cuando ese hijo nazca va a nacer igual de musculoso. Pero todos sabemos que si tuviera un hijo sería igual al de cualquier otra persona y no nacería musculoso. Charles Darwin y Alfred Russel Wallace plantearon el mecanismo de la evolución. Acá les coloco los años en los que vivieron para que se den una idea. Charles Darwin fue el primero en plantear el mecanismo de la evolución y lo hizo en un ensayo que escribió en 1842. Sin embargo, no lo publicó porque temía generar controversia, ya que en esa época la ciencia estaba muy influenciada por la religión. Fue 16 años después cuando recibió un borrador de Alfred Russel Wallace en la que le planteaba básicamente las mismas ideas. Entonces, Charles Darwin se apresuró y publicó en la revista Linnean Society de Londres sus resultados en ese mismo año. Pero Wallace hizo exactamente lo mismo y ambos publicaron ahí en esa revista. Pero fue un año después, en 1859, cuando Darwin publicó el libro que lo catapultaría a la fama, denominado El origen de las especies por medio de la selección natural, que lo pueden ver en la imagen. Acá tenemos una foto de Alfred Russel Wallace y de Charles Darwin para que los conozcan. La teoría de Darwin y de Wallace se basa en 4 postulados, pero antes de entrar en estos postulados, quisiera recordarles que la evolución ocurre únicamente en las poblaciones y no en los individuos. La evolución es un proceso de descendencia con modificación
en la que los individuos de cada generación difieren ligeramente de los miembros de la generación anterior. Y a lo largo de periodos prolongados, esas pequeñitas diferencias se acumulan hasta que llegan a producir grandes transformaciones. Y el postulado número 1 dice que los individuos varían en una población. Cada uno de ellos difiere del resto en muchos aspectos. Si ustedes van caminando por la calle y se fijan en las personas de su alrededor, podrán darse cuenta que tienen diferente color de piel, diferente color de ojos, diferente tipo de pelo, ¿verdad? Y ahora se sabe que esas variaciones se deben al azar en el proceso de reproducción y por las mutaciones aleatorias que ocurren en el ADN. Postulado 2. Los caracteres se heredan de padres a descendientes. Charles Darwin y Alfred Russel Wallace no contaban con evidencias científicas que fundamentaran este postulado, aunque sí se dieron cuenta que la gente, las mascotas, los animales de granja, tenían crías o descendencia que se parecía a los progenitores. Sin embargo, el trabajo posterior de Mendel, de 1866, demostró de manera concluyente que hay caracteres particulares que pueden transmitirse a la descendencia. Este trabajo fue redescubierto hasta 1900. Postulado 3. Algunos individuos no logran sobrevivir y reproducirse. Los organismos pueden producir mucha más descendencia de la que se requiere. Por ejemplo, si ustedes ven o toman una pareja de elefantes y dejan que tenga 6 crías, y cada una de esas 6 crías tiene otras 6 crías, y así sucesivamente, en 750 años tendríamos 19 millones de elefantes. Pero si observan alrededor, no estamos rodeados de elefantes, sino que las poblaciones usualmente tienden a mantenerse relativamente constantes, en condiciones naturales, por supuesto. ¿Y esto a qué se debe? A que muchos de esas crías, por ejemplo en estos osos que estamos viendo a la derecha, muchas de esas crías no van a llegar a reproducirse o a sobrevivir. Por ejemplo, algunas de ellas van a morir jóvenes, quizás por depredadores, por alguna enfermedad. Otros no van a reproducirse. ¿Por qué? Porque tal vez no llegan a ser lo suficientemente grandes para pelear contra otros machos por el derecho a aparearse. O quizás escogen no reproducirse, así como algunos humanos. También otros tendrán pocos descendientes o tendrán crías poco vigorosas que no van a lograr reproducirse como ya mencioné. Entonces, no todos los individuos en una población logran sobrevivir y reproducirse. Postulado número 4. Dice que la supervivencia y la reproducción no están determinadas por el azar. En vez de ello, dependen de sus características. Por ejemplo, si vemos la foto de abajo en donde vemos dos cabros peleando, ¿verdad?, por el derecho a reproducirse con una hembra, veremos que solo el más fuerte o el más rápido o el que tiene los cachos más grandes va a ser el que lo logre. Por otro lado, tenemos las gaviotas. Si ustedes observan, solo la que tiene el pico más picudo, o la que tiene las garras más largas, o la que manifiesta un comportamiento más agresivo, va a ser la que se logre alimentar, por ejemplo. Entonces, los individuos con caracteres que confieren ventajas van a sobrevivir más tiempo y a dejar mayor número de descendientes. La selección natural
La selección natural modifica las poblaciones con el paso del tiempo. Si observamos la imagen de abajo, vamos a ver unos linces compitiendo por un conejo. Entonces, solo el lince que sea más rápido, o el que tenga la mejor visión, o el que tenga el mejor olfato, ¿verdad?, va a poder capturar al conejo. Mientras que en la población de conejos, solo los conejos mejor camuflados, más atentos, más rápidos, van a lograr sobrevivir y reproducirse. Entonces las crías de estos conejos van a heredar esas características que hicieron que sus padres sobrevivieran. Entonces, nuevamente le repito que la selección natural actúa sobre individuos de una población. Un individuo no evoluciona, pero una población sí lo hace. Ahora bien, ¿cómo sabemos que ocurrió la evolución? Bueno, gracias a los fósiles, ya que ofrecen evidencias del cambio evolutivo al paso del tiempo. Los fósiles son restos de especies ancestrales de las especies modernas. Es por eso que es lógico esperar el descubrimiento de series progresivas como la que estamos viendo aquí en la imagen, de hace 50 millones de años, en donde había un ancestro terrestre de la ballena, y en ese periodo fue evolucionando hasta convertirse en las ballenas modernas. Otras series progresivas que se conocen muy bien son las del caballo y la de la jirafa. Otra manera es gracias a la anatomía comparada, que ofrece evidencia de la descendencia con modificación. La comparación de los cuerpos de los organismos de diferentes especies puede revelar semejanzas que solo se explican mediante ancestros compartidos, y diferencias que podrían resultar de cambios evolutivos en la descendencia de un ancestro común. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, las estructuras homólogas, que ofrecen pruebas de que hubo ancestros comunes. Entonces, las estructuras homólogas son aquellas que pueden tener similitudes internas, ¿verdad?, aunque diferentes funciones. Vamos a ver unos ejemplos. En esta imagen tenemos ejemplos de estructuras homólogas. Si vemos de izquierda a derecha, vamos a ver que tenemos extremidades anteriores que sirven para volar, para nadar, correr o asir. Ahora, a pesar de que tienen diferentes funciones, estas extremidades contienen el mismo conjunto de huesos, heredados de un ancestro común. Luego tenemos las estructuras vestigiales. Las estructuras vestigiales fueron heredadas de los ancestros y actualmente no tienen una función. Un ejemplo de ellas se puede observar en la ballena y la boa constrictor, en donde sus extremidades posteriores se han reducido a tal punto que lo que quedan son unos huesos muy pequeños. Y esto se debió a que durante la evolución de estas especies, el poseer extremidades posteriores más bien era una desventaja para la supervivencia y para la reproducción. Continuamos con las estructuras análogas, las cuales son semejanzas anatómicas que no provienen de un ancestro en común, pero que se ha dado en ambientes similares. Por ejemplo, si observamos las alas de una libélula con las alas de una golondrina, vamos a ver que tienen la misma función, pero internamente la estructura es totalmente diferente. Igual sería con la larva de libélula,
que tenemos aquí. Estas serían las branquias de ella. Y aquí tendríamos las branquias del pez. Entonces no tienen un ancestro común entre ellas, pero tienen la misma función. A eso se le denomina una evolución convergente. También podemos darnos cuenta que ha habido evolución si observamos las similitudes embriológicas. Acá tenemos el embrión de un ratón, de un cerdo, de un ser humano, pero también podríamos tener embriones de peces, tortugas, ratones, y seguirían siendo muy parecidos al menos durante las primeras etapas de desarrollo. Y esto sugiere que todos tenemos un descendiente en común que también era vertebrado. Finalmente, tenemos las similitudes bioquímicas. En la imagen observamos una secuencia de ADN de los genes que codifican el citocromo C, una proteína en el ser humano y en un ratón. En azul tenemos marcadas las diferencias entre las del humano y las del ratón. Si ustedes ven, es bastante similar. Esto lo que refleja es que el ancestro común entre el humano y el ratón también tenía esta secuencia de ADN para dicho gen. Por otro lado, también es importante otras similitudes bioquímicas que se extienden, pero ya a todas las células vivientes, como por ejemplo sería el tener ADN, ¿verdad? Como portador de información genética. Luego todas las células utilizan ARN, ribosomas, el mismo código genético para traducir esa información en proteínas. También todas las células utilizan el mismo conjunto de los 20 aminoácidos para construir las proteínas, o sea, el mismo código genético. Y también todas las células utilizan ATP como portador de energía celular. Finalmente tenemos la selección artificial, la cual consiste en una reproducción controlada de plantas, animales domésticos, para producir las características específicas que deseamos. Hace muchísimos años, cuando el hombre empezó a tener contacto con el lobo y empezó a domesticar cachorros, seleccionaba los cachorros, por ejemplo, más dóciles, o los más peluditos, o los más orejones, hasta llegar a tener actualmente la diversidad tan grande de razas de perros que existen hoy en día. Si uno los viera, muchas de estas razas parecerían ser especies diferentes cuando no lo son. Y esto ha sido debido gracias a esa reproducción controlada. Actividades para hacer en sus casas. ¿Pueden explicar por qué la selección natural se da en individuos pero solo las poblaciones evolucionan? ¿Qué diferencias existen entre los postulados de Lamarck y los de Darwin y Wallace? ¿Pueden mencionar más ejemplos de órganos o estructuras vestigiales aparte de los ya vistos en el video? ¿Conocen algún otro ejemplo de evolución convergente? ¿Cómo la bioquímica puede probar que ha habido evolución? ¿Cómo se llamó el concepto acuñado por Georges Cuvier? Bueno, estimados estudiantes, espero que hayan disfrutado de este video y no olviden, cualquier consulta pueden realizarla a través de la plataforma. Muchas gracias.